Como todas las mañanas, esta mañana también tenemos el gusto de poder compartir con ustedes. Es el último día de este mes de septiembre y se anuncia una jornada muy pero muy calurosa para hoy. 38 grados es la temperatura máxima prevista para este día jueves 30 de septiembre. Muy caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del norte, luego variables. Ustedes van a tener a continuación lo que dice el pronóstico extendido mientras preparamos contacto con Denis Barrios, porque llegó el presidente de la República a visitar a policías que tuvieron algún tipo de lesión en las últimas horas como consecuencia de todo lo que pasó ayer y que ustedes ya conocen. Blas Barrios, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y por supuesto a todos los televidentes. Y así como anunciabas, una jornada sumamente calurosa hoy con 38 grados como máxima y una mínima de 22. Ya mañana la temperatura bajará a 28 grados. Un descenso vertiginoso, hasta si se quiere, con una mínima de 22, el sábado 28 de máxima, la mínima de 20, el domingo 21 grados como máxima, 16 grados como mínima y el lunes arrancamos la jornada de manera sumamente agradable con una mínima de 15 grados y una máxima de 22 grados, Carlos. Sí, señor, y nosotros en un ratito vamos a recibir y a saludar al señor Juan Martens, es profesional abogado, experto en temas de seguridad y queremos compartir con él y con ustedes, por supuesto, lo que pasó ayer en inmediaciones del Congreso, esta situación que muchos dicen una policía desbordada y sin estrategia ante una situación que generó destrozos, heridos, entre otras cosas. En un ratito nada más. Denis Barrios, ¿cómo estás, Denis? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Un gran saludo para vos, también para Blas, a toda la teleaudiencia de Mega TV. Bien, como lo decías, en el hospital de Rigoberto Caballero, donde acaba de llegar el presidente de la República para hacer la visita correspondiente a los 7 oficiales de policías que fueron heridos el día de ayer, digo bien, en las manifestaciones y los encontronazos frente al Congreso de la Nación en la Plaza de Armas. 7 decíamos, César Vargas, comisario principal, uno de los que está más graves, también que padece en este caso un traumatismo cráneoencefálico, hematoma palpebral y escoriaciones. También está el suboficial principal Justo Baruja, con un hematoma, herida cortante en la zona del muslo izquierdo. También está el suboficial inspector Cristian Caraballo, herida de flecha en el muslo izquierdo también. En este caso, esa foto que ha recorrido por todas las redes sociales y los medios de comunicación. Suboficial primero Blas Pérez, traumatismo cráneoencefálico leve y traumatismo raquimedular a descartar. Suboficial ayudante Roberto Martínez, lesiones por las onditas en la región anterior del tórax. Suboficial ayudante Diego Maqueda, traumatismo superficial abdominal en la región del coxis. Y suboficial ayudante Luis Espínola, traumatismo superficial de cuello y hombro derecho. El presidente acaba de llegar hace unos minutos nada más y nosotros estamos aguardando. En este caso se tenía la información de que vendría con el ministro del Interior, Arnaldo Yucio. Él no ha llegado hasta aquí, pero sí tenemos la información que estuvo con el presidente en Burú Villaroga. El que sí llegó, incluso antes que Mario Abdo, es en este caso Luis Arias, el comandante de la Policía Nacional, y Federico González, ministro asesor de Asuntos Estratégicos de la Presidencia. Estamos aguardando porque en teoría, según lo que habíamos recabado en cuanto a datos, el presidente podría estar ya adelantando su postura con el proyecto de ley de las invasiones, que en su momento ya lo había dicho en un discurso en una de sus jornadas de gobierno, que él está a favor de este proyecto, lo promulgaría, pero luego de todo lo sucedido el día de ayer, hay que ver qué puede pasar. Uno cree que puede ratificarse en esto María Abdo Benítez, así que es importante también tener esa postura una vez ya sancionado este proyecto de ley pasado por las dos cámaras, la Cámara Alta primeramente, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados el día de ayer. Así que expectantes a lo que pueda ocurrir. Luego del recorrido del presidente no nos permitieron acceder, así que estamos aguardando en la entrada mismo del hospital de Rigoberto Caballero. Dijiste que está el comandante de la policía. Sí, señor, el comandante de la policía, Luis Arias. No el ministro del Interior. El ministro del Interior estaba con el presidente en Burú Villaroga, pero no llegó hasta aquí. Bueno, Denis, estamos atentos. En una de esas el presidente hace declaraciones y estamos pendientes de tu reporte, ¿cómo no? Sí, señor, estaremos atentos. También avisaremos cualquier novedad que tengamos. Muchas gracias, muy amable, Denis Barrios desde Exteriores.
Antes de la presentación de un informe con respecto a lo que queremos desarrollar un poco más tarde, esta mañana un poco más temprano, Alberto Tito Delgado, desde inmediaciones del Congreso, mostraba la cantidad de gente que se quedó todavía en el sitio y la destrozada plaza o las destrozadas plazas. Desde hace mucho tiempo están en esas condiciones. Evidentemente que no hay capacidad para responder los reclamos y tampoco hay capacidad para ordenar un lugar que puede ser hasta considerado como un atractivo. Esta es la imagen que ofrece o que ofrecen estas plazas que están en inmediaciones del Congreso Blas. 900 millones de guaraníes más o menos es lo que le cuesta a la Municipalidad de Asunción volver a poner las plazas en condiciones, entiéndase el hermoseamiento, la limpieza, limpiar, poner todo en forma. Y esa plata es lo que gastan habitualmente porque es una plaza muy utilizada para diversas manifestaciones permanentemente, como la sucedida ayer. Fácilmente al mes tienen como 2 o 3 manifestaciones y significa también una derogación sumamente importante para las arcas municipales. No estamos hablando de poca plata, Carlos. Hablamos de casi 1.000 millones de guaraníes poner en condiciones las 3 plazas, porque no es solamente la Plaza de Armas, sino también la que está frente al Cabildo y la que está frente a la Iglesia Metropolitana. Bueno, vamos al informe, por favor, y después ya desarrollamos nuestro tema con nuestro invitado de esta mañana. Este es el informe de una crónica anunciada, de los 90 días de plazo que dio el presidente de la República a su ministro del Interior y comandante de la Policía Nacional para cambiar esa sensación de inseguridad de la ciudadanía. Solo le quedan 60 días para cambiar la situación. Tras la suspensión de la cuarentena, comenzamos con olas de asaltos en los barrios sin distinción de objetivos, celulares, carteras y automóviles en los últimos meses. A esto debemos sumar los asesinatos por encargo, que comenzó con el ataque a un mecánico en San Lorenzo, seguido por la muerte de un empresario en Barrio Jara y esta semana con el asesinato del capitán de navío. El crimen y la violencia condicionan nuestras vidas y decisiones diarias. Dónde vivimos, por dónde transitamos, dónde invertimos y qué hacemos o dejamos de hacer un fin de semana. Es decir, afecta nuestra calidad de vida y nuestro bienestar. Pero no toda violencia es homicida. El delito común, como los asaltos y robos, como las invasiones, están afectando también el bienestar y la calidad de vida de las personas cada vez más. Toda esta violencia no solo tiene un gran costo humano, también tiene un costo económico. El Banco Interamericano de Desarrollo ha estimado que el crimen y la violencia le cuestan a la región alrededor de 3.5% de su Producto Interno Bruto anual. Esto equivale a la inversión anual de la región en infraestructura. Los gobiernos locales están estratégicamente posicionados para dar respuestas a las demandas de los ciudadanos, empezando por hacerse cargo. Pero no nos equivoquemos, los gobiernos nacionales tienen el papel fundamental para sentar las pautas de una política de Estado en materia de seguridad ciudadana. Pero tal vez lo más importante en términos de política de Estado es alinear las acciones de los diferentes sectores gubernamentales hacia un mismo objetivo, la reducción del crimen y la violencia. En este contexto no se puede ignorar a la policía. La policía tiene que estar en primera línea para prevenir y controlar el crimen. Juan Martens, gracias por venir, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Valoramos mucho alguna opinión, alguna evaluación que puedas compartir con nosotros esta mañana, pero quiero que me tengas un poquitito de paciencia porque creo que sale el presidente de la República del hospital. ¿Denis? Sí, Carlos, está saliendo ahora mismo el presidente de la República, ya directamente se dirigió hacia su vehículo. Le hicimos la consulta correspondiente, por supuesto, si se promulga o no este proyecto de ley. No respondió nada, simplemente un pequeño guiño y en este caso ya se está retirando luego del recorrido aquí en el hospital de Rigoberto Caballero. Esperábamos que dé alguna declaración, porque es importante, por supuesto, sobre este proyecto de ley, pero el presidente no ha emitido opinión alguna sobre este proyecto de invasiones. Ya hizo el recorrido correspondiente, visitó a los oficiales de policía en el Rigoberto Caballero y se acaba para seguir su agenda castrense en el comando en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Denis, muy amable, muchísimas gracias. Contábamos la llegada del presidente y el retiro del presidente del hospital sin formular declaraciones. Perdón, Juan, te decía, ¿cómo se entiende? Empecemos, podemos hablar de muchas cosas en los últimos días, en los últimos tiempos, pero lo de ayer, por ejemplo, ¿cómo se entiende la actuación de la policía? ¿Fue desbordada?
¿Qué es lo que pasó realmente? La policía nunca actúa de manera inocente. Buen día, también hablas, ¿no? Yo creo que la policía hasta estuvo como que preparándose para ser desbordada. No puede mandarle a sus personales, los jefes policiales, sin protección, sin equipos mínimos, sin un protocolo de actuación. Entonces, yo no creo que haya sido inocente lo que ocurrió ayer con relación a los efectivos policiales. La policía, por ejemplo, no puede decir nosotros no creíamos que iba a pasar esto. No puede decir. No puede, porque tiene gente tiene que estar sabe, preparada y si pasa, pasa. Si no pasa, tiene un sistema mejor. de inteligencia que funciona. La policía tiene un sistema de inteligencia que Inteligencia funciona y de control. cuando quiere. Ese pues es el punto. Como dice Foucault, hay uso político y estratégico de los ilegalismos. Eso, justamente. Toleramos algunos, reprimimos otros. Pero lo que no podemos, creo yo, por lo menos, es decir que fueron sorprendidos. ¿Pero y por qué? ¿Por qué crees? Porque la historia del uso del derecho penal y policial es así. ¿Por qué crees que ayer hizo eso? Y pueden ser muchas razones, ¿no? Es presentar como violento a los que estaban en la plaza manifestándose. ¿No? Puede ser una estrategia política eso. Victimizarse, en el sentido que fuimos golpeados, necesitamos más presupuesto. Decir, el juicio no funciona, el comandante no funciona. Demasiadas lecturas podemos sacar de lo que pasó ayer como un hecho concreto, ¿no? Pero para vos, por ejemplo, ¿qué tendría que haber hecho la policía ayer? Ante una Prepararse. Y la policía tiene tácticas y estrategias para prevenir desbordes. Tenía que haber controlado a toda la gente antes de entrar a la plaza. Sacar cualquier elemento que pudiera producir algún tipo de lesión. Hirieron con una flecha a un oficial de policía. Y eso podían haber sacado. O sea, se pudo haber establecido un cordón de seguridad para que la gente entre sin ningún tipo de armas contundentes o garrotes o balitas o onditas. Porque eso pues, policía herida con flecha y ondita, de verdad que es para reírse. ¿Fue premeditado, cree entonces? Pensado, sí. Puede ser la palabra premeditado también, pero es un uso estratégico de esa violencia para sacar algún tipo de rédito político. Cuesta creer, ¿no? Cuesta creer porque sería como enviarlos como carne de cañón. Uno puede especular cualquier cosa ante una situación como esta. Porque lo cierto y lo concreto es que tenemos una Policía Nacional que fue herida con flecha, pero es que tenemos que escuchar el hecho, el dato. Herida con flecha y onditas y piedras. Entonces, por favor, la Policía Nacional, si no tiene la capacidad de hacer un cordón para que controlar a gente que va a estar entrando a una manifestación, ¿de qué Policía Nacional estamos hablando? Entonces, como yo creo que la policía tiene esa capacidad, entonces lo único que me queda interpretar es de que ese control no se hizo a propósito. En el siglo XVII fue la última vez que hubo un enfrentamiento en Paraguay con flechas. Es que no hay enfrentamiento. Entonces yo no creo, o sea, esa palabra enfrentamiento es ponerla a un grupo aquí, otro grupo aquí y que se estén realmente... aquí no hubo. Si ustedes ven incluso la forma en que estuvieron actuando, respondiendo a las preguntas, o sea, había una actitud política de manejar e instalar que la violencia se estaba trayendo del otro lado. La utilización de niños al frente de batalla, entre comillas, y mujeres no pudo haber sido un motivo por el cual la policía no actuó. O sea, esa palabra yo tampoco comparto, Blas, discúlpame, la utilización de niños y mujeres. O sea, la gente puede ir a una manifestación. Vos tenés que tener capacidad para... claro, para controlar. que vaya. Hay policías mujeres. ¿Cuántas policías mujeres hay? Pero no es la primera vez. No es la primera vez que la policía te dice, nosotros tenemos que actuar de esta manera porque hay niños y mujeres al frente. Pero eso es mentira, discúlpame, Carlos, pero eso no es creíble en la policía porque tiene protocolo y la Policía Nacional, recordemos que es la que está autorizada a usar la fuerza. La Policía Nacional puede disparar, puede usar violencia. Sin importar quién esté enfrente. Sin importar quién está enfrente cuando la situación lo amerita. Entonces, cuando la policía no usa esa fuerza es porque hay intereses por detrás y creo que esa es la función un poco que tenemos nosotros los criminólogos, porque a mí me gusta pensar así, es desentrañar lo que hay detrás de estas olas de violencia, de inseguridad y sensaciones que se dan cada tanto. ¿Y qué crees que hay detrás de todo esto? Al Yucio lo quieren sacar hace años, o sea, desde que asumió lo quieren sacar. Entonces, ¿quién maneja realmente los hilos del poder de la policía? Es una buena pregunta que tendríamos que hacernos. Entonces, tal vez esta sea una muestra para seguir, o sea, otro hecho en la presión para destituirle a Yucio. Claro, yo no soy ningún fan
de Yucio, ¿no? Pero es el ministro del Interior en este momento el que tiene el control político y finalmente es el responsable de lo que pasó ayer. ¿Se le puede emplazar a una institución como la policía para poner orden? O sea, ¿puede haber un tiempo límite para poder solucionar o no corresponde, como dice el presidente? Eso no tiene sentido. ¿Confías o no confías en tu política de seguridad y en tus actores? Entonces, si el momento en que no confíes más, lo tenés que sacar porque es un puesto de confianza y todo lo que ocurre en la seguridad afecta directamente la credibilidad de cualquier gobernante, Mario Abdo o quien sea. Eso es así en América Latina y en Europa y en Asia. Entonces, son cuestiones de decisión del presidente de la República. Ahora, yo estoy leyendo, yo no lo escuché anoche a Yucio, pero estoy leyendo que, por ejemplo, dice que habló sobre los disturbios frente al Congreso en las inmediaciones y dijo que los incidentes y las manifestaciones son algo habitual. Las escaramuzas. Se estarían analizando los hechos vandálicos para hacer los ajustes requeridos. Indicó que el éxito en la administración de la cartera a su cargo es muy difícil de valorar y confesó estar harto de los cuestionamientos. Pero si es habitual, ¿por qué no previó? Ahí refuerza la hipótesis que yo tenía. Si es tan habitual este tipo de acciones, o sea, en la habitualidad uno aprende. De los errores uno aprende. La policía puede subestimar a una movilización, a una reunión Lo de que gente. me consta de conversaciones que tuve con policías es que están haciendo un seguimiento exhaustivo de todo lo que estaba pasando en todo el país. O sea, tengo informaciones absolutamente confiables de gente que estuvo trabajando en ese control. Pero estaba haciendo seguimiento. Acá se quemaron ¿cuántos vehículos? Autos. Eso lo permitieron. Eso es imposible, ¿verdad?, sin que la policía haya permitido. Quemaron un tractocamión en Yacecañí, quemaron una camioneta, otra camioneta, y quemaron el INDER, la oficina. Creo que la camioneta camioneta es de Senaxa, según me decía hoy la presidenta del INDER. O sea, si vos le das seguimiento, vos sabés que está... Sí. Y por eso es que yo no creo que sea inocente. O sea, esta sensación de que se está desbordando, hay alguien por detrás dando esa idea de que dejemos que esto vaya subiendo de tono para culparle a alguien, ¿no? Dice, por ejemplo, la crónica, en los disturbios de hoy en los disturbios de ayer en realidad se pudieron ver varias situaciones irregulares. Por ejemplo, dice que hay fotografías de policías lanzando piedra a los manifestantes. Por favor. O sea, ¿dónde se ha visto eso? Hay imágenes que dan cuenta de una pasiva actitud de los agentes ante los saqueos a vehículos estacionados. Acabas de decir vos, eso dejaron que ocurra. Eso dejaron que ocurra. Otros muestran un cordón policial de protección al edificio del Congreso donde los agentes visten apenas su uniforme sin ninguna protección. Y un policía ayer me decía, decía, le entregaron a nuestros camaradas una vez más, permitieron, le ofrendaron, o sea, y esa es la actitud que hoy hay en las filas policiales también. Hay un desgano, ¿no? Hay una desmotivación porque se sienten utilizados y se sienten expuestos en ir a trabajar en estas condiciones, ¿no? O sea, no podían irse sin ningún tipo de protección. Y todo el mundo, me digo, una forma de decir, ¿verdad? Dicen, Yucio tiene que renunciar. Pedro Aliana, que es presidente de la Junta de Gobierno del Partido de Colorado. Partido de gobierno. Partido de Gobierno, presidente de la Cámara de Diputados, dice, el peor ministro de todos los tiempos, Arnaldo Yucio. ¿Qué decís, Juan? Puede pasar o venir 5 Yucios más y si no hay una voluntad política, la situación va a seguir así. No pasa por cambiar una persona, sino que porque se hagan cambios estructurales y haya voluntad política. Ahora, yo quiero preguntarte el reverso de la moneda. Estamos hablando del actuar de la institución policial ante situación como esta. Ahora, por otra parte, el actuar social, ese comportamiento violento que tuvo esta gente, ¿eso es motivado de manera natural o hay siempre un sector político, un sector que está instigando a este grupo de personas a comportarse de esa manera? Lo que pasa es que hay una violencia estructural, Blas. Hay gente que sufre situaciones de violencia desde hace mucho tiempo y en la literatura un poco se conoce como anomia, ¿no? Hay una situación anómica cuando los valores sociales se subvierten y cuando hay gente que no respeta este camino que te indica la sociedad, lo que te inculcaron en familia para llegar a hacer movilidad social. O sea, estudia a mi hijo, esforzate y vas a trabajar bien, vas a ganar buena plata, ¿no? Esto en los últimos años se ha visto desbordado. O sea, gente sin ninguna formación instalado en puestos claves, gente que sin concurso ingresa a ocupar funciones públicas. De la noche a la mañana alguien se convierte en un gran potentado, en el barrio aparece una casa gigantesca, linda. Entonces, hay una subversión de este orden. Esto se explica en la literatura, ¿no? Y esto genera rabia, genera enojo. Y por otro lado vemos gente que hace años sufre exclusión y violencia, ¿no?
y en donde se les va reprimiendo. Entonces eso crea hartazgo. Son condiciones que generan reacciones violentas. No son personas que son violentas, sino que tienen reacciones violentas ante situaciones concretas. Entonces, para entender por eso este tipo de violencia y de reacciones, tenemos que hablar del hartazgo ciudadano, de la subversión de los valores sociales. Y ciertamente, la propiedad privada está defendida, siempre estuvo defendida, tiene una pena de 5 años y hoy le estamos equiparando a la coacción. Hoy una coacción tiene 10 años y entrar a una casa tiene 10 años. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos deja? O sea, y otra cuestión también que me gustaría insistir. La propiedad privada siempre estuvo protegida, siempre estuvo protegida. Entonces, la discusión no pasa porque estaba permitida, no. ¿Por qué los fiscales no le metían preso a los invasores ya antes? Es otra institución la que no funciona. Es otra, no, claro, Sí, es la sí fiscalía. está clarito, pero dicen que era muy fácil volver a recuperar la Pero eso libertad. es algo por el estilo. mentira, Pero eso es esperemos un rato, absolutamente Juan. mentiroso. Es realmente apasionante este Sí. tema, pero aparte es muy importante decir y analizar y hablar, porque yo insisto, lo que pasó ayer no se veía, pero hace muchísimo tiempo. Entonces, a nosotros nos asusta y nos da temor que maten a una persona a las 11 de la noche frente a su casa o que maten a un capitán de navío a cuadras de su casa a las 5 de la mañana y vos decís, bueno, se va de la mano de la policía porque acá hay narcos, hay ajuste de cuentas, que igual tendría que tener explicación de los organismos de seguridad. Pero que a las 9 de la mañana ocurra esto cuando vos tendrías que tener el control de la gente que llegó y que tiene todo el derecho del mundo de venir a movilizarse. ¿Verdad? Pero no de la forma. Vos le permitiste, vos les dejaste. Hagamos la pausa, por favor. El presidente de la República está llegando a la comandancia de la Policía Nacional. En un ratito hacemos la pausa y volvemos con el señor Martens y con otros datos que tienen que ver con información que ocurre en exteriores. Ya volvemos. Esta mañana estamos compartiendo con el señor Juan Martens, quien tiene la gentileza de venir a visitarnos. Estamos hablando de hechos de inseguridad. Específicamente hablábamos de lo que ocurrió ayer. Pero estamos hablando de, y mencionábamos recién, Juan Blas, esto que tiene que ver con sicariatos. Un empresario, 11 de la noche frente a su casa, un capitán de navío después de las 5 de la mañana en un segundo intento. Muy llamativo que cuando le ocurre una vez una especie similar en el mes de agosto, el capitán de navío va y denuncia ante la policía como un hecho, como un robo, un intento de asalto, ¿verdad? O de robo. Pero no pone su profesión, pone empleado, no pone militar ni Que nada. tampoco miente, porque es empleado técnicamente. Claro, pero viste que te va a llamar mucho más Claro, la sí. atención si decís militar. Y ¿verdad? jefe de Estado Mayor Pero del Arsenal. eso no es jefe de Estado Mayor. Del Arsenal. Porque parece que... Eso confirmó el comunicado de la Marina. De la Marina. Sí, decía. Porque a mí me llamó la atención porque ante un escrito que habías puesto, Juan, salió una persona, creo que fue embajador paraguayo en Argentina, Julio César Vera Cáceres, y dijo, no, él no es jefe de Estado Mayor, sino que tiene esta otra Es función. del Arsenal de Marina. Del Arsenal de Del Marina. Arsenal de Correcto. Marina. Bueno, independientemente al cargo y todo lo que Claro. vos quieras, ¿verdad? Le matan días después o semanas después, casi en la misma zona, en la misma circunstancia. Cuando le matan a Schwarzman, el ministro del Interior dice, esto está ligado al narcotráfico. Y habla de incautación, habla de billetes. Ahora repite lo mismo el ministro del Interior con relación al capitán de navío. ¿Verdad? Pero yo creo que no tiene que terminar ahí la cuestión, Juan. Porque si no, cada uno va a venir a hacer ajuste de cuenta, ajuste Y además, de cuenta. culparle a la víctima no tiene mucho sentido cuando tu responsabilidad es ¿Saber impedir que quién? ocurran. No, impedir que ocurran y si no pudiste impedir, descubrir y castigar. Esa es la función que tiene la Correcto. Policía Nacional. No puede estar diciéndonos, es que estuvo ligado luego al crimen organizado y por eso se va a morir. Y ahí tenía que saber Eso es- dónde se metió, una cosa así, No, porque vos escuchabas antes es de muy Pedro Juan responsable. Caballero, a Mambay, una cosa como esa, decía, no, esto ocurre acá siempre, porque esto es un ajuste de cuenta, y se metió donde no se tenía que meter, habló y dijo lo que no tenía que decir. Pero el organismo de seguridad tiene la obligación de tener todos los elementos. ¿Vos qué sabés del caso Schwarzman, por ejemplo, hoy? Hasta ahora, nada. Y además, hay una confusión entre los fiscales. Ahí vamos nuevamente a la fiscalía. Tiene una unidad de crimen organizado. Tenemos poquísima información y todo indica que va a ir al 90% de los asesinatos impunes que quedan a través del sicariato. Nosotros hicimos con un colega, Diego Molinas, un relevamiento de los sicariatos y cómo terminaron. Y en un 90% estos quedan impunes. Entonces, matar a través del sicariato tenés 1 de 10 a que descubran. O sea,
éxito está como que muy anunciado. Entonces, ese es un punto muy importante, creo que hay que tener en cuenta. Y por otro lado, el sicariato no funciona como una entidad en sí misma. Es una actividad propia de gente vinculada al crimen organizado o de las condiciones de inseguridad que hacen que vos te sientas impune en cometer. Entonces, en México o en Sao Paulo, para ir más cerca, la gente resuelve sus problemas matando gente y contratando gente para matar. Entonces, tampoco podemos decir que todo sicariato esté vinculado únicamente al crimen organizado, sino que son formas de resolver disputas cuando la situación de seguridad te permite leer de que te va a salir barato hacer eso. Es lo que pasa en el norte, cuando se le asesina a alguien, dejan el cartelito justicieros del norte. ¿Quiénes son? No se sabe y nunca se supo. Se sigue haciendo porque hay una sensación de impunidad y que no te van a castigar porque cometiste asesinato. Ahora, yo te pregunto, Juan, decías hace un minuto que la Fiscalía no maneja información por estos casos de sicariato. ¿La Fiscalía no maneja información porque no tiene información o porque hacen oídos sordos ante algún tipo de estímulo por parte de la gente ligada a esta A la organización Fiscalía criminal? le cuesta hasta descubrir quién es motochorro muchas veces, ¿no? Que es un delito como muy burdo, que se comete frente a todo el mundo, ¿no? Y cuando es delito más complejo, tiene muchas dificultades para investigar, ¿no? Esto es así. Y si vamos a las estadísticas, ¿cuántas condenas hay de evasión impositiva? ¿Cuáles son las principales dificultades? La Es capacitación del capacidad, personal, es recursos. infraestructura, es tecnología y es por sobre todo ganas. Es de poner ganas y de colaboración institucional para que esto se haga, ¿no? Hay que profesionalizar la investigación compleja. Eso es lo que hace falta. Se le condena únicamente al que roba, al que hurta, y esto no puede ser porque hay una gran porción de delitos complejos vinculados a grandes empresarios del crimen, como se le llama, mercados ilegales, que necesitan también ser alcanzados por el sistema penal. ¿Y la parte investigativa de la institución policial, cómo lo ves? La policía tiene capacidad de encontrar, de detener. La policía creo que es la institución como más fortalecida en ese sentido. Solo que el uso muy político que se hace de la fuerza policial muchas veces va en contra de aclarar o esclarecer los hechos que ocurren, ¿no? Pero si vos te fijas incluso en el norte, que es nuestra gran zona donde actúan varios grupos criminales, la policía es la que tiene más éxito con relación al EPP, por ejemplo. Ni siquiera es la FTC, es la policía. La policía es la que tiene mayor penetración, la policía es la que tiene la mayor capacidad de información, de recolectar de información, porque también está vinculada a su historia y a su conexión institucional y poblacional de hace muchos años, ¿verdad? Y también nos equivocamos con la forma en que trabaja la Fuerza de Tarea Conjunta. Totalmente, es un fracaso hace años, pero que no se quiere ver desde arriba. Pero muchos sostienen que si no hubiese estado la Fuerza de Tarea Conjunta hubiese sido peor. Por eso es como sostener... No, es que no vas si a saber sale nunca, el sol, ¿verdad? claro, nunca nos vamos a saber. Pues los hechos en sí hacen de que efectivamente estos grupos sigan actuando y en esa zona se cometieron 2.000 asesinatos en los últimos 10 años vinculados solamente al crimen organizado, al PCC. Entonces, imaginemos esa zona con o sin FTC sigue matando gente. Entonces, es un fracaso por donde lo miremos a ese gran invento que tenemos. Vamos a ir a otro compañero que está desde exteriores. Recién teníamos en el hospital de la policía a Denis Barrios. Alberto Delgado está frente a la comandancia de la Policía Nacional. Hola Tito, buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo está? Saludos para todos. Es así, nos encontramos en la comandancia de la Policía Nacional, donde hace instantes llegaba 5 minutos, ingresó el presidente y volvió a salir. Nos imaginamos que dejó algunas directrices porque está reunido aquí o se reunió con el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, el cual pudimos observar a la distancia. Está también el comandante de la Policía Nacional y me tocó ver a varios directores también citados a esta reunión. Por ejemplo, el director el comisario César Silguero de Hechos Punibles, la Dirección de Hechos Punibles, el director también está presente aquí. Mencionaba él que iba a tener una reunión con el comisario, con el director de Asunción, del departamento de Asunción, para delinear algunos trabajos por lo acontecido el día de ayer, Carlos. Ya observamos en imágenes lo que acontecía el desmán allí en la Plaza de Armas,
y todo esto conlleva a que haya una reunión que sea identificada de estas personas, el cual participó de estos desmanes, es lo que comentaba, y también que a prima fácil podía decir que había varias personas entre estas ya infiltradas que tiene varios orden de detención por parte de algunas personas. Este trabajo se va a llevar a cabo ahora para identificar a todas estas personas. Lo cierto y lo concreto, Carlos, que el presidente llegó 5 minutos, habló y se volvió a retirar. Ahora una reunión, digo bien, el comandante y el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, los que podemos comentar, Carlos, aquí desde la comandancia de la Policía Nacional. Alberto, muchísimas gracias. Estamos atentos a otros datos. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego, señor. Hasta luego. Alberto Delgado. Lo que están queriendo hacer hoy tenía que haber hecho antes, ¿verdad? Antes de ayer. Antes de ayer. Antes de ayer. Verificar, ver, pedir documentos. ¿Quién te puede decir nada si hace eso? Además, tu obligación hacer ¿Tenía eso. antecedentes, no tenía antecedentes? Portas armas. ¿Qué tenés de arma? Abren la mochila, controlan si traes piedra, hondita, Eso no balita. eso no cuesta mucho. Y eso y cuando Se la hizo policía siempre. lo hace siempre. Entonces, por eso es que yo insisto que no es inocente lo que ocurrió ayer y hay una intencionalidad política de que hayan ocurrido hechos de violencia. Y, lastimosamente, son algunos compatriotas oficiales quienes sufrieron lesiones, ¿verdad? Algunos graves. Y aquel ciudadano también que perdió los testículos. Por dice. ejemplo, que no tenía nada que ver con el tema, que Estaba tiene todo el trabajando, derecho estaba de trabajando. trabajar libremente. Contaba ayer, escuché a la siesta, el doctor Saldívar, hablaba con Carlos Peralta en 1 de marzo, y para sorpresa, porque nos quedamos así, hablaba de personas heridas que estuvieron en el programa y una de estas personas sufrió el problema en los testículos. ¿Tú te imaginas eso? Te fuiste a trabajar y ni siquiera a vos te dieron la capacidad y de protección. Y tiene que recibir tratamiento hormonal. O sea, Imagínese, le su cambia vida a la- partir de ayer cambió totalmente. Totalmente. ¿Sí? Y pregunto, esto que estás diciendo me parece muy importante porque cuando quieren que se hagan los controles y que se hagan bien las cosas, lo hacen. Sin embargo, ayer, como decía, da la sensación de que fue premeditado y se le exigió a la policía que no ejerza la función que tiene que ejercer porque quizá haya un interés político detrás. No creo que la policía que está en las calles sea tan ingenua y que no se dé cuenta de que están siendo utilizados. Pero como es una institución vertical, no pueden. ¿Qué puede hacer? Tienen que obedecer y punto. Pero esto también puede generar a largo plazo o a corto plazo el desgano por parte de los uniformados y el día de mañana ya no tener la voluntad de poder hacer frente a cualquier situación que se presente porque se van a sentir utilizados permanentemente. Eso también afecta. Absolutamente, Blas. Y lo que decís es, mina la moral, como le suelen llamar. O sea, le saca ganas. Cuando la gente sabe que su jefe está en un negociado, no tiene intenciones ni voluntad de reprimir ni trabajar con éxito, ¿no? Tendiente al éxito. Entonces, ese es un problema que tenemos y mina. Volvemos a esto que te decía hace rato de la subversión de los valores, esto que Merton habla muy bien de la anomia, ¿no? Entonces, esto genera una situación caótica que repercute en todos los niveles sociales, desde el policía que no tiene ganas de trabajar al ciudadano que reacciona de una manera violenta o mostrando hartazgo, tirando piedras, vociferando, maltratando. Fíjate, Juan, en Eso esta es lo que- imagen. Él es Víctor Romano, un trabajador del Senado. Sí, Trabajó sí. por muchos años en medios de comunicación, ¿verdad? Para defender lo suyo. Mira cómo lo tienen. Le quemaron, le rompieron el parabrisas del auto. No, es tremendo. Alguien tiene que salir, alguien tiene que estar ahí. Estamos hablando del Congreso, de inmediación del Congreso. Estamos hablando de la zona más vigilada y controlada de la República. O sea, Debería ser. de un lado está la comandancia, nada más y nada menos, y del otro lado está el Congreso de la República. Hay policías apostados permanentemente. Ellos conocen a los que trabajan de manera permanente en la zona. Y luego salieron a decir, no, estos eran de la Chacarita, estigmatizando una vez más a un barrio que ciertamente, como cualquier otro, Y tiene no gente en un importa. delito y... no, ¿Verdad? es absolutamente... Pero Juan, fíjate Sin cómo esto sentido. está estropeado. ¿Cómo le decías a alguien, vamos a conocer No, el es una centro de vergüenza, Asunción? no. y Ese vamos, es- vamos a ver la catedral, No, vamos a ver la comandancia, el Congreso, y vos le presentás esto. Es una Esto es vergüenza. para tener vergüenza. Es para tener ¿Verdad? vergüenza. Coincido absolutamente contigo. Y un poquitito más, hay una villa miseria instalada en la plaza. Sí, sí. Un poquitito al costado de esto. Entonces, esa es la imagen que estamos dando. Esa es la imagen institucional de la Pero ya es República algo del normal. desbordado. Es algo normal. Esto está hace rato así. Y se complicó más con lo de ayer.
Bueno, vamos a hacer la pausa, pero quería contarles esto, reiterar esto. Hoy es una jornada de vacunación para segunda dosis. Hoy jueves y mañana viernes. Sputnik, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso? Sputnik B. en su... B o 2, la dos. algo así, Sputnik ¿verdad? B. Que por fin está a disposición de la gente. Nos contaba Juan que él optó Estoy esperando. dentro de lo que... Tiene la primera dosis. Tiene la primera dosis. Quería la Sputnik y consiguió Tuve la Sputnik. suerte de... Me tocó. Le tocó y coincidió. Y bueno, está ahí, él está convencido de que es una vacuna que tiene beneficios y virtudes como pocas, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la pausa. No, quería decir esto también, que muchísima gente, me están hablando, por ejemplo, de vacunatorios de Trinidad, desde el hospital hasta Julio Correa, la fila de vehículos. Sí, sí, sí. Muchísima gente que salió a vacunarse segunda dosis. La Escuela de Educación Física, Carlos, cuando pasé enfrente esta mañana, la cola era de la escuela hasta la justicia electoral, más o menos. Por Mucha ejemplo. gente con intenciones de vacunarse y eso es muy, muy positivo. Sí, señor. Vamos a hacer otra pausa. En un ratito estamos de vuelta. Bueno, estamos completando nuestra presencia esta mañana en Mega TV. Estamos todos los días de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, con el apreciado Blas. El presidente de la República, ya les contábamos y relataba Denis Barrios, estuvo en el hospital de policía, visitando a heridos, algunos hasta con cierta gravedad. Creo que Hay un traumatismo, un subcomisario. Exactamente, oficial de policía. Bueno, estuvo saludando al presidente, no se permitió el ingreso de la prensa, pero hay fotografías que tienen que ver con el recorrido que hizo el señor Mario Audo Benítez, presidente de la República, acompañado del señor Federico González, que es uno de sus asesores. Es un asesor estratégico. Asunto estratégico. Asunto estratégico. Ahí está el presidente de la República en el saludo a oficiales de la policía. Y después el presidente va y contaba al compañero Alberto que estuvo 5 minutos, porque se reúne el Tribunal de Calificaciones. Yo creo que se fue a saludar. En 5 minutos no, ¿qué puedes decir? Para la foto. Y sí, saludar y a otra cosa, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer el presidente de la República cuando tiene hechos de esta naturaleza y cuando hay muchas críticas? Porque hay una cuestión también que nos decía el otro día Arnaldo Yucio cuando, creo que fue al día siguiente que el presidente le dijo, le doy 90 días para que esto se mejore. Él decía, ¿y por qué el nombramiento del comisario, ahora que es un comandante? Fleitas. Fleitas. Dice, no, lo que pasa es que nosotros le vamos a preparar a él para que sea Gilberto comandante. Fleitas, sí. Para Qué que sea bueno, muy comandante. bueno el Gilberto Fleitas. Muy buen Muy oficial de bueno, policía. muy bueno. Y en lo que hizo, siempre tuvo resultados. Pero está bien. Dice, le vamos a preparar porque él tiene condiciones de ser comandante. Y en el caso del Ministerio del Interior, y también vamos a preparar a una persona para que me reemplace a mí. Y no sé, yo no entiendo muy bien Yo lo cómo que es eso. creo, sinceramente, lo que tiene que hacer es algo que sale gratuito encima, ¿verdad? Convocar a todos los sectores y establecer unos planes y ser evaluados estos planes en 30 o 60 días. Hoy le dieron a Yucio, le quedan 60 días, pero no sabemos sobre qué se le va a evaluar a Yucio. O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para decir, esto ocurrió, este delito, pues esto es tolerable? Entonces, y tiene que convocar a medios de comunicación, a académicos, a universidades, al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, y decir, Yucio, este es mi plan de seguridad y esta es mi situación. De aquí a un mes queremos bajar un 10% de los delitos. Hoy están ocurriendo 9 robos, vamos a esperar que ocurran 7 robos de aquí a un mes. O sea, pero si eso no tenemos, es muy difícil saber y hablar de un éxito, porque siempre va a ser Claro, subjetivo. está más cerca del fracaso que... Claro. Entonces, si realmente queremos mejorar esta condición, esta sensación y esta inseguridad que vivimos, debemos tener objetivos evaluables a corto, a mediano y a largo plazo. Si no tenemos eso, no estamos hablando en serio de la política de seguridad. Si vos mirás el norte del país, si mirás Fuerza de Tarea Conjunta, casos de secuestro, no sabemos nada de Oscar Denis. No hay un plan de comunicación siquiera de eso. Yo incluso digo, perfecto, no sepamos nada de Oscar Denis, pero que pase el tiempo y que aparezca Oscar Denis. Y si es rescatado, mejor. Y si hay gente detenida a consecuencia de haber cometido ese crimen, perfecto. Pero no se dice nada, no se habla del tema y la familia sigue sufriendo. Y Edelio, desesperada. hace 5 años. Pero yo creo que más. Yo creo que Urbieta va a ser 5 años ahora en octubre y Edelio ya son creo que 7 años. O sea, Y Oscar Denis ya es 1 año y 1 mes otra vez, por ejemplo. Entonces, uno dice, si vos mirás al norte, no hay resultado. No hay resultado.
algunos que otros hechos que permitieron... O sea, pero la FTC pues no está para impedir a vigiato. Para eso tenemos, tenemos otra fuerza, Claro, tenemos otra forma de pero luchar. hoy está o en la sea, lucha contra droga y todo, contra la marihuana claro, y pero todo. no es esa la intención de la FTC. pero- No nació para eso, entonces se le está desviando para encontrarle algún tipo de función. Claro, Y si eso no van a pues estar puede ser. sin hacer nada, ¿verdad? Y cada año reciben millones y millones de guaraníes en concepto de presupuesto. Mucha plata. Que tampoco podemos saber en qué se gasta exactamente, hay gastos reservados. O sea, hay demasiadas cosas que necesitamos ajustar, pero por sobre todo conocer. Y de manera que el conocimiento nos lleve a una evaluación y que nos pueda permitir hablar de fracaso o éxito. De lo contrario, estamos juzgando a los funcionarios sin decir exactamente por qué lo estamos diciendo que es inútil o es un éxito. Yo quiero preguntarle a Juan, dentro de lo que es su profesión, su oficio, sus ganas, es un estudioso de tratar de entender. Se dice generalmente que, y escuché incluso a congresistas, parlamentarios, o a cualquier otra persona decir, acá hay vinculación entre los que se manifestaron ayer y una clase política o algún sector que los manipula. ¿Cómo la policía o la fiscalía no puede saber dónde está el vínculo? Lo mismo se dijo, Lugo es el padre del EPP. O sea, Sí. y son cuestiones que se instalan. Lo que no podemos desconocer es que hay un hartazgo de la gente y que la gente reacciona espasmódicamente con cuestiones que podemos decir, sí, violencias. Y eso es con independencia de los vínculos. De lo contrario, podemos decir, el Partido Colorado tiene vínculo con el narcotráfico porque un presidente seccional cayó con... O un candidato a concejal. O un candidato a concejal, pero es más compleja la situación. O sea, las estructuras partidarias son muy complejas, son grandes y no podemos estar juzgándole a una institución porque los miembros hicieron tal o cual cosa. Pero no importa, vamos a suponer que no sea una institución o que no sea alguien representante. ¿Qué vínculo? ¿Dónde está el vínculo? ¿Por qué decía hay vínculo? Entonces que nos hay den gente que hechos. manipula. Claro, que den hechos. Fulano Sí. con estas acciones está manipulando. Nosotros tenemos conocimiento de que esto ocurrió, se reunieron en tal lugar Exacto. y me coincidió que después vinieron e hicieron esto, ¿verdad? Y encontramos que había una flecha ahí y tratás de hacer algo, Eso es ¿verdad? dar datos, elementos que nos permitan pensar. De lo contrario, son puras Pero, dogmas. y ante este escenario, ¿qué pasa? Ya mencionaste eso, pero insisto en la pregunta y necesito una respuesta. ¿Qué tiene que hacer el presidente de la República con el comandante de la Policía Nacional y con el ministro del Interior? ¿Tiene que hacer lo que un grupo de gente dice, que hay que cambiarlo, que hay que sacarlo, o tiene que mantenerse o tiene que mantenerle en el cargo a los dos? El presidente tiene que evaluar si él va a soportar el soporte o la presión política de mantenerle o de llevar o de sacarlo. Con independencia de que lo saquen, esta situación no va a cambiar, insisto, si no hay un plan evaluable y conocido por todos. O sea, ustedes que son personas que se están informando e informan todos los días deben conocer cuál es la hoja de ruta para la prevención y represión de la seguridad. Si ustedes no conocen, esto es un fracaso. Si la policía te dice, Juan, te dice Blas, nosotros permitimos que saqueo y que quemen para no ir a la violencia, ¿es una respuesta? No, no es una respuesta. Porque no hace falta que la policía sea violenta para reprimir delitos. Basta con que forme un cordón y que por ese cordón vayan entrando las personas y que el cacheo, toqueteo, como podamos llamarlo, está permitido, está regulado. Hacen hombres y hacen mujeres y con eso van sacando elementos contundentes que se pueden usar en una situación de efervescencia. Puede darse el caso, Juan, en que la policía, en su carácter investigativo también, tenga los elementos para poder demostrar quiénes son las personas o cuáles son los grupos que están instigando a estos que van a manifestarse de manera violenta. Tienen los datos, tienen la hora, tienen todos los elementos. Y ellos ponen esos elementos a consideración de las altas autoridades en la alta gerencia. Y ahora es la alta gerencia la que debe decidir si utiliza esos elementos proporcionados por la policía o los utiliza para algún apriete político dada la circunstancia o llegado un momento oportuno. Pero la policía que estaba allí estaba para prevenir, no para reprimir. Claro. La policía tiene una doble función y esa tenemos que Si saber. prevenía, no iba a necesidad si prevenía, de... no había necesidad. Entonces, tenía que prevenir. Es la policía preventiva la que estaba allí, no la represiva que actúa luego de que ocurran los delitos. Blas. Entonces, insisto realmente que es absolutamente llamativo que se le haya dejado
ingresar en una situación, porque ahí pues vamos a esta psicología de masa. Si estás en el estadio, por eso en el estadio no te dejan meter termos, tererés, porque estando en masa la gente reacciona de una manera absolutamente diferente. Sí, ¿por a qué? como ¿Por qué está eso se puede controlar y no se puede controlar una cuestión como esta? Y porque no se quiere, Carlos, no hay otra explicación. Bueno, Juan, qué gusto que vengas a compartir con nosotros. Aprendemos de todo un poco. El lunes estuvo Soledad Núñez con nosotros hablando de lo que es San Francisco, que también es un espacio... Que necesita una intervención criminológica, Claro, urgente, ¿verdad? urgente. Por ejemplo, Urgente. el martes estuvo Francisco Russo, en víspera de lo que fue la recordación de la batalla de Boquerón, el día de San Miguel. Ayer estuvo el doctor Agustín Saldívar, nos decía que el 70% de quienes acuden al hospital del trauma están alcoholizados o drogados. Es ¿Por qué la elevadísimo. policía sigue permitiendo que los motociclistas anden sin casco? ¿Por qué se le permite a la gente estar entre 3 o 4 personas sobre una motocicleta cuando que el vehículo es para 2? Es muy útil para 2. ¿Por qué criaturas? Si la ley dice que tiene que tener mínimo 12 años para ser acompañantes, no conductores, ¿verdad? Bueno. Eso es una política de seguridad. Y lo del trauma, 22.000, 23.000 accidentados, esto es de sangre a cualquiera. Y los más afectados son entre quienes tienen 14 y a 30 años. Y le jode a la familia. Sí, señor. Juan, un gusto. Muy amable. Igualmente. Gracias un por placer. venir a Gracias, compartir Juan. el señor Juan Martínez con nosotros esta mañana. Blas, un gusto también como todas las mañanas. Igualmente, Carlos. Y mañana viene Caray Octubre. Mañana cae octubre, a prepararse. Yo para. Vamos a ver si tiene efecto positivo. Estamos con el Caray Octubre de que No, empezó el año. Carolino, más o menos. ahora es Sole. Pero no, porque el Carolina bajamos acá por Palangana, pero no pasó nada tampoco. Bueno, nos vamos, señoras y señores. Sigan en Mega TV, sigan con nosotros. Mañana, si Dios quiere, nos encontramos como todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Chao.